¿Y qué función ejercieron los masones que fueron derrotados en Buenos Aires en 1806 y en 1807 y que se quedaron en territorio del Río de la Plata? Pues la función que hicieron fue importante, fue de zapa, de preparación del terreno para lo que había de llegar. Y es que, según señala Antonio Calabrese, entre 1790 y 1804, le fueron expuestos al primer ministro William Pitt, llamado el Joven, para distinguirlo de su padre, no menos de 15 planes de invasión al Río de la Plata. Y las derrotas de 1806 y de 1807 supieron aprovecharlas como victoria. Una idea que llevaba anejo el propósito de crear estados títere, suministradores de materia prima que, enfrentados entre sí, su seguridad siempre estuviese sometida a la protección de la Armada Británica. Pero la alianza, en principio circunstancial y al final determinante entre Inglaterra y España durante los años 1808 a 1814, impidió una acción decidida que, sin embargo, acabó siendo más ventajosa para los intereses británicos al haber sabido convertir la acción militar contra los franceses en acto de conquista de la España peninsular y la acción en América en un hecho que, sobre el papel, sería llevado a cabo por insurgentes locales. A principios del siglo XIX, y muy a pesar de que el Tribunal de la Inquisición la hubiese prohibido en 1725, y a pesar de que Fernando VI lo hiciese en 1738, la masonería en España gozaba de una excelentísima salud. Las logias fueron creándose a lo largo del siglo XVIII y existen datos que lo amparan, menos en el caso de las logias creadas en América, de las que no existen registros. Esa inexistencia de registros es achacada por autores masones a la acción de la Inquisición. Así, Herbert Ore señala: en América del Sur ya se habían desarrollado logias masónicas secretas, pero hasta la fecha no se ha podido encontrar la documentación debido a que la Santa Inquisición desapareció los documentos existentes. Lo que saben hacer los masones, como los ingleses, es mentir. Mentir, su mentira es la máxima. Lo que digan es mentira, aunque digan que 2 y 2 son 4. Porque resulta difícil dar valor a esta afirmación, dado que un mínimo conocimiento de la actuación de la Inquisición nos permite asegurar la imposibilidad de que esta institución extravíe o destruya ningún documento, salvo que los masones que ya se habían infiltrado fuesen los responsables de la misma, naturalmente. Esas logias que señala el masón Ore serían organizadas según el siguiente detalle. En 1763 en Cuba, Nicaragua y Belice. En 1768 en la Ciudad de México y en Jalapa. En 1773 en Lima. En 1776 en Honduras. En 1794 en Santa Fe de Bogotá. En 1795 en el Río de la Plata. Todo merced a la labor del artífice de excepción que fue Pablo de Olavide, factor principal de la masonería que, si se desarrolló durante el reinado de Carlos III, ya había iniciado su actuación anteriormente. Pero no sería Olavide el único masón encumbrado en los más altos puestos de la administración en España, ya que con él las altas estructuras del Estado fueron sembradas con nuevos masones por él mismo, adoctrinados. No estamos hablando de personas insignificantes. No. Estamos hablando de personas con altísimas responsabilidades. Tal es el caso de Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, secretario de Estado, que no es cualquier cosa, quien llegó a exponer a Carlos IV que colonias, entrecomillado, porque él decía colonias, como Perú o Chile, no podrían ser sostenidas dentro del imperio. Y es que no dudaba en tratar como colonias lo que siempre habían sido reinos. Y lo hacía, si no oficialmente, sí detentando el cargo de mayor responsabilidad política de la monarquía. Y es que en esos momentos la masonería, por capilaridad, había llegado a todos los centros de poder.
hasta la Inquisición llegó a conocer una logia en su sede, como ya hemos comentado. La actividad masónica de estos personajes, lógicamente, tenía reflejo en actuaciones de envergadura, y cada vez de mayor envergadura. En México nos encontramos con que desde 1766, con la incorporación del virrey Carlos Francisco de Croix, se inicia una actividad masónica de envergadura que continuaría con Bucareli, Mayorga, Gálvez, Núñez de Haro, Peralta, Flórez, Güemes o Azanza. Todos seleccionados por los ministros de Carlos III para hacer efectiva en la Nueva España la política reformadora del despotismo ilustrado. América estaba sentenciada, y tan evidente era la sentencia que en 1797 un colaborador de Olavide, Francisco de Miranda, presidió en París una reunión de partidarios de la independencia de la España americana, procediendo ese mismo año a crear en Londres la logia Gran Reunión Americana, desde donde trató con el gobierno inglés de quien cobraba la invasión británica de América. Iniciado el siglo XIX, seguirían creándose nuevas logias, de entre las cuales en 1812 la de mayor renombre, la logia Lautaro, en cuya formación tuvo especial relevancia la participación de José de San Martín a su llegada desde Londres, donde había sido debidamente adoctrinado, si bien la actividad masónica ya llevaba tiempo desarrollándose en la ciudad del Plata, entre quienes destacaban Pablo Zufriategui, Santiago Figueredo, el general Rondó, el presbítero Juan Valentín Gómez. En principio, la difusión de las ideas masónicas iba de la mano de agentes británicos que recorrían la España americana con una clara intención de espionaje que queda manifiesta en sus escritos y, curiosamente, con la anuencia de la administración española. Eso llama mucho la atención. Tal es el caso de Alexander Humboldt. Pero como él fueron otros. Unos, como en el caso de Juan Bautista Picornell, con la excusa de ser desterrados de la península. Y otros con la excusa de expediciones geográficas que manifiestamente eran de claro espionaje, a juzgar por los comentarios relativos al modo y manera como un ejército podía acceder a un determinado lugar, como hace Humboldt. Hay que leerse a Humboldt. La presencia documentada de masones en Venezuela es en el año 1796, cuando llegaron a Venezuela varios prisioneros acusados de conspiración en contra de la corona. Los nombres de estos revolucionarios eran Manuel Cortés Campomanes, Juan Mariano Picornell, Juan Manzanares, José Lax, Bernardo Garaza, Juan Ponce Izquierdo, Joaquín Villalba y Sebastián Andrés. Todos participaron en la rebelión de San Blas y fueron enviados a Venezuela para purgar la pena que se les había sido impuesta, o para que siguiesen su función. Los venezolanos Manuel Gual Curbelo y José María España Rodríguez los conocieron y se familiarizaron con sus ideas para luego ser iniciados como masones. Insisto, ¿fueron relegados o fueron enviados para cumplir una labor? Acudían para la creación de una estructura que ya tenían asentadas los primeros pilares, que no eran otros que las vecinas colonias francesas y las británicas del Caribe, donde al fin acabaría huyendo Picornell de cara a mejor organizar las estructuras. Y en efecto, a poco de su llegada, expidió su gobernador Sir Thomas Picton la famosa proclama, excitando a los habitantes de Costa Firme a insurreccionarse, ofreciéndoles en nombre de su majestad británica armas, municiones o fuerzas para asegurar su independencia. Todo llevaba su curso, y en paralelo, en 1813 se produjo la reunión de la masonería bajo los auspicios de la corona británica, que fuerza la unión de antiguos y modernos en la Gran Logia Unida de Inglaterra, cuando el príncipe de Gales, hasta entonces gran maestre de la Gran Logia de los Modernos, fue designado regente. Es entonces cuando la masonería se convierte en la argamasa del Imperio Británico y es lo que posibilita que los jóvenes Estados Unidos de Norteamérica y la Gran Bretaña recuperen las relaciones rotas en la Guerra de la Independencia norteamericana. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.